seguimos con la versión del ministro catalá como tribunal y como juez como juez y parte, ¿no? Parece que sabe lo que va a pasar con el tema de las sentencias de los tribunales, una muestra más de la independencia judicial del Estado español. Muy buenas noches, es 1 de enero, bienvenidos a la... 1 de febrero, disculpen, bienvenidos a las noticias de Intereconomía. Cada día que pasa el cerco de las investigaciones policiales y judiciales asfixian más y más al separatismo. Los líderes del Procés se encuentran, Alba Vila, buenas noches, en un callejón sin salida. Buenas noches, Gonzalo. Así es. Guardia Civil, Tribunal Supremo y el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona prosiguen incansablemente sus investigaciones para dirimir responsabilidades en la preparación del golpe de Estado del pasado 1 de octubre. Por un lado, el Supremo ha citado como imputados en la causa, entre otros, a Artur Mas, a la número 2 de Esquerra, Marta Rovira, a la número 2 del PDeCAT, Marta Pascal, y a la exdiputada de la CUP, Anna Gabriel, como sospechosos del plan estratégico para declarar la independencia de Cataluña fuera de las vías legales. Bueno, sin duda, es un nuevo mazazo de la justicia, de los poderes del Estado, contra los que se creían al margen de la ley, los que se creían impunes, los que actuaron ilegalmente para enfrentar a un pueblo, a unos contra otros. Sabían de sus actos ilegales, pero no contaban con que estos no iban a quedar impunes. Están pagando por todo ello y eso está suponiendo un cambio de planes en la estrategia independentista. Enseguida lo vemos, repasamos el resto de la actualidad en titulares. Cristina Cifuentes se libra de declarar por el caso Lezo en la Comisión de Anticorrupción de la Asamblea de Madrid. Su declaración estaba prevista para mañana 2 de febrero, pero la mesa ha decidido aplazarla y de forma indefinida. La presidenta de la Comunidad de Madrid había sido llamada para informar sobre cuándo ocupó el cargo de consejera del canal de Isabel II entre 2012 y 2014. Visto para sentencia el juicio de Pablo Rivadulla, más conocido por todos como el rapero Pablo Hasél, por delitos de enaltecimiento al terrorismo e injurias contra la corona y el Estado. Hasél se ha declarado comunista y ha asegurado que el grupo terrorista Grapo es un ejemplo de resistencia. Y por otra parte, cuando digo que son ejemplos de resistencia, pues yo soy comunista y considero que comunistas que han luchado son ejemplos de resistencia. Y también por el hecho de aguantar unas condiciones en prisión tan duras. Eso es un hecho objetivo, independientemente de lo que uno piense de sus acciones, que eso los convierte en ejemplos de resistencia porque son condiciones muy duras. El Partido Popular abre un expediente a un alcalde de su formación por criticar la ley de la memoria histórica. Al igual que opinan la mayoría de los españoles, este edil de una localidad llamada Pajares de la Laguna ha tildado la norma de aberrante y abyecta, que va contra el sentido común y cuyo único fin es manipular la historia, enfrentar a la sociedad y malgastar recursos públicos. Alerta por temporal. Comienza febrero con los termómetros bajo cero. 23 provincias en alerta por frío y nieve. La nieve vuelve a amenazar las carreteras españolas hasta este domingo. Afectará a 6 autovías, 4 autopistas de peaje y 2 nacionales. La DGT ya ha recomendado circular con precaución y disponer de los medios y equipamiento adecuado. Volvemos a vivir los últimos días de la Cataluña republicana. El plan de Moncloa triunfa. Solo espero que sea verdad y que gracias a esto puedan salir todos de la cárcel, porque si no el ridículo es histórico. Han pasado más de 24 horas desde que se hicieron públicos los mensajes de Carles Puigdemont al otro consejero huido, a Toni Comín, y todavía sigue dando mucho de qué hablar. Porque son varias las incógnitas sin resolver. ¿A qué plan de Moncloa se refería Carles Puigdemont? Me han sacrificado, llegó a decir. ¿A quién se refiere? ¿Quién ha sacrificado al expresidente? Gracias a esto, al plan, espero que salgan de la cárcel. ¿Gracias a qué?, se preguntaba el expresidente. Son algunas de estas palabras que dejan entrever un posible pacto entre el gobierno o alguna institución del Estado y los separatistas. ¿Hay algún acuerdo, por tanto, secreto entre Esquerra y el gobierno para enterrar a Puigdemont? Preguntas sin resolver, pero que no extrañaría que fueran ciertas, ya que el presidente huido cada vez está más solo. En Esquerra no lo quieren, en su partido, el PDeCAT, también lo dan por amortizado, y en el gobierno de Mariano Rajoy están deseando que dé un paso al lado para que se cree de una vez un nuevo ejecutivo en Cataluña. Y desde el Ejecutivo niegan cualquier tipo de pacto. Ha sido el ministro de Justicia el que ha salido a la palestra para asegurar que no hay negociaciones con Puigdemont.
¿Sabe usted que se ha especulado incluso con un posible pacto entre la vicepresidenta Sánchez Santamaría y Oriol Junqueras? Hemos leído tanto y tanto y oímos tantas cosas que he oído eso también. Yo creo que la vicepresidenta y todo el gobierno, como digo, hemos estado permanentemente en la defensa de nuestra convivencia. Y la convivencia es las normas, las reglas de juego que nos hemos dado entre todos para garantizar que en España que es una democracia, es un Estado de Derecho y por tanto no hay pactos secretos, no hay acuerdos al margen de la transparencia y de la ley. Aunque lo que realmente ha habido polémica ha sido en la confirmación que ha hecho hoy el ministro catalá. En cuanto acabe la instrucción del caso en el Tribunal Supremo, los imputados que tengan luego juicio oral, según dice el Código Penal, serán inhabilitados. Palabras que para el separatismo implican que Catalá es ministro y juez de Puigdemont. Ver para creer. Que cuando se produce el procesamiento por una serie de delitos graves o personas rebeldes, en ese momento, antes de esperar incluso a la sentencia, ya hay una inhabilitación. Por lo tanto, más allá de lo que dicte la sentencia final, cuando parece que para otoño, para final de año, puede haber una inhabilitación desde muy pronto. Por lo tanto, a todas estas personas las saca de la escena de la representación pública y les inhabilita para ejercer actividades políticas. Esa inhabilitación a partir de la primavera, estamos hablando de 2 meses, afectaría también a Carles Puigdemont y a los exconsellers que le acompañan en Bruselas, ¿no? Entre ellos Toni Comín, ¿no? Yo sí lo entiendo. Yo sí entiendo que cuando se dicte ese auto de procesamiento, todas las personas que estén dentro de él serán inhabilitadas. Seguimos con la versión del ministro catalá como tribunal y como juez como juez y parte, ¿no? Parece que sabe lo que va a pasar con el tema de las sentencias de los tribunales, una muestra más de la independencia judicial del Estado español. Las reacciones en el independentismo sobre los mensajes de Puigdemont se han limitado a un no comentamos los mensajes privados. Claro, porque saben que lo que dice Puigdemont es lo que muchos piensan y no se atreven a decir públicamente. Necesitan pretextos para seguir alargando el procés, para seguir viviendo del cuento. Saben perfectamente que no hay salida a la deriva separatista, por lo menos tal y como está planteada. Pero para hacerlo público implicaría defraudar a sus millones de votantes y reconocer la victoria de un Estado que con la ley en la mano, encima de la mesa, con la justicia por delante, les está venciendo. Y ese Estado se llama España. Por su parte, el presidente del Parlamento no ha querido valorar estos mensajes, pero sí asegura que el procés está más vivo que nunca. Insiste en que se celebrarà la sessió d'investidura quan haya garanties. Hi haurà sessió d'investidura quan es compleixin totes les garanties democràtiques i d'efectivitat perquè es pugui fer aquesta investidura. Bé, doncs les garanties de que el senyor Puigdemont pugui assumir aquest debat d'investidura amb totes les garanties particulars o totes les garanties personals en tant que diputat del Parlament de Catalunya i també les garanties de que això sigui efectiu, que aquesta investidura sigui realment efectiva. ¿Y cómo se garantizan esas garantías? Eso no lo ha dicho el señor Torrent, porque no lo sabe. Porque están ganando tiempo, porque están esperando a que llegue ese plan B y sacarse de en medio a Puigdemont. Quien sí ha querido valorar los mensajes del expresidente ha sido, según los jueces, el terrorista Arnaldo Otegi. Ha respaldado las palabras de Torrent y tampoco cree que estos mensajes puedan interferir en el proyecto separatista. Hay un señor que se llama Puigdemont que tiene 70 parlamentarios dispuestos a nombrarle presidente. Eso no se cambia por unos WhatsApps. Quien parece que tiene las cosas bastante claras es Inés Arrimadas. La líder de Ciudadanos tiene claro cómo hemos llegado hasta aquí, básicamente por la inacción del gobierno durante tantos meses atrás. No obstante, confía en que Puigdemont no vuelva a ser presidente de la Generalitat. Podran allargar aquest discurs el que vulguin, però al final es veurà que això no va enlloc, que el senyor Puigdemont no tornarà a ser president i al final el procés no donarà els fruits que durant tants anys han promès. Crec que si el govern d'Espanya no hagués fet l'estàtua durant molts anys no hauríem arribat fins aquí. ¿En qué punto estamos? ¿Qué hay detrás de esos mensajes? Conectamos con el analista político y periodista de lainformación.com, Fernando Valls. Fernando, buenas noches. Gonzalo, buenas noches. Bueno, cuéntanos, a ver si tienes más datos. ¿A qué plan de Moncloa se refiere Puigdemont? ¿Existe ese plan? Y si es así, ¿a qué se refiere exactamente?
Bueno, aquí hay las dos versiones. Yo he preguntado a fuentes tanto del gobierno como del independentismo, del bloque independentista, y tienen versiones diferentes. Efectivamente, en el bloque independentista hay una versión de que hay un plan de Moncloa. Se refieren a esa línea de actuación que de momento están siguiendo de manera conjunta el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Es decir, de momento los tribunales, tanto el Consejo de Estado como el Tribunal Constitucional, están avalando las decisiones del Ejecutivo y del Gobierno en este caso. El independentismo tiene Moncloa tiene otra versión diferente. No hay ningún plan, ninguna hoja de ruta establecida. Y te voy a poner el ejemplo claro y lo va a entender todo el espectador. La semana pasada, cuando se decide recurrir al Consejo de Estado, pedirle el informe previo para recurrir la investidura de Puigdemont previa a su investidura, Moncloa pega un cambio de rumbo brutal en cuestión de 72 horas. Es decir, yo creo que a Moncloa sí creo que no hay ninguna hoja de ruta preestablecida y están actuando de una manera, tomando decisiones un poco precipitadas en algunos casos. Dice Puigdemont que le han sacrificado. ¿Quién dice que le ha sacrificado? Claro, aquí pues Puigdemont está en un país, está a varios centenares de kilómetros de Cataluña, recibe información por parte de sus asesores, pero yo creo que quien le está empezando a dar por amortizado es, en primer lugar, en el PDeCAT, donde ven imposible esa investidura, donde también ven imposible gobernar una comunidad desde muchos kilómetros de distancia. ¿Cómo se gobierna? ¿Cómo se hace un consejo de gobierno los viernes, como es habitual en Cataluña? Y en segundo lugar, ERC. Recordemos la entrevista de Joan Tardá el viernes diciendo que aquí nadie es imprescindible, o este mismo jueves, donde Joan Tardá el propio Junqueras desde la cárcel ya ha sugerido que Puigdemont ocupe una presidencia simbólica. Es decir, el independentismo se empieza a mover y yo creo que Puigdemont atraviesa en este momento su mayor momento de debilidad. Bueno, Fernando, pero pese a todo, dice Torrent, el presidente del Parlamento, que el único candidato es Puigdemont, es decir, que volvemos a las mismas. Los SMS, Puigdemont el lunes por la tarde, martes por la tarde decía una cosa, el miércoles los SMS, luego en Twitter decía que adelante. ¿Qué cambios hay? Porque si hoy Torrent dice que sigue siendo el candidato Puigdemont. Claro, aquí todo el mundo está esperando a que alguien del paso y diga, bueno, pues si no puede ser Puigdemont, que sea otra persona. Ya han salido varios nombres, ¿no?, a la palestra, pero que alguien del paso y que no sea acusado de traidor, como ocurrió cuando Puigdemont se planteó convocar elecciones y enseguida salió Gabriel Rufián, por ejemplo, diciendo que se vendía por unas monedas de plata. Aquí la clave es quién da el paso, quién es el primero en moverse, y ya hay movimientos encaminados hacia eso. Yo creo que en las próximas horas veremos alguna persona que sea la que inicie todo el proceso para descabalgar a Puigdemont y que sea otra persona quien forme gobierno. ¿Y tiene nombres y apellidos esa persona, Fernando? Bueno, hay varios nombres. Les está hablando del nombre de una mujer, por ejemplo, Elsa Artadi. También se está hablando del nombre de una persona de ERC. Y no hay que olvidar que también pues está el fantasma de unas segundas elecciones en Cataluña. Ya las vimos en España y está el fantasma. De hecho, el gobierno tiene un informe sobre la mesa de la Abogacía del Estado en el que le dice que el contador ha echado a andar ya. Es decir, nos quedan 40 días si no queremos que se convoquen unas nuevas elecciones. Bueno, Fernando, te pido que aguantes un segundo porque tenemos nuevas e importantes novedades judiciales sobre el proceso separatista. Van desde investigaciones de la Guardia Civil hasta decisiones del Tribunal Supremo. Por cierto, Mas, Rovira y Ana Gabriel imputadas. Es uno de los principales titulares por el Tribunal Supremo, ¿no es así, Alba? Así es, Gonzalo. Muy buenas noches. Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau fueron acusados por delitos de rebelión, desobediencia y prevaricación en el 9N. Por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Joana Ortega e Irene Rigau fueron inhabilitadas durante 1 año y 9 meses y una multa de, atención, 30.000 euros. Artur Mas, por su parte, fue condenado a 2 años de inhabilitación y a hacer frente al pago de una multa de 36.500 euros, también por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Además, el Tribunal de Cuentas le exigió que pagase una fianza, atención, de 5 millones de euros por el uso de fondos públicos para hacer frente a los pagos del 9 de noviembre. Y además, Mas también está acusado por el juez Llarena por un delito de rebelión en el 1 de octubre.
por su participación en la consulta del 9 de noviembre, Francesc Homs, condenado por el Tribunal Supremo a un delito de desobediencia, fue inhabilitado 1 año y 1 mes y obligado a pagar una multa de 30.000 euros. Como consecuencia del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre, el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y Oriol Junqueras están acusados de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos. Uno, Puigdemont, huido de la justicia, y Junqueras, encarcelado. Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. La Audiencia Nacional les imputó un delito de sedición por dirigir y alentar a las masas el 20 y 21 de septiembre, delitos que el Supremo corroboró posteriormente. Ahora mismo continúan en prisión provisional. Y en libertad provisional están Carme Forcadell, la expresidenta del Parlament de Cataluña, y Josep Luis Trapero. Carme Forcadell tuvo que pagar una fianza de 150.000 euros y Trapero, el que fuera director de los Mossos, también en libertad provisional, pero sin fianza. Todos ellos están a la espera de juicio en cuanto el magistrado Llarena acabe la instrucción. Es decir, la investigación de la causa. Como vemos, todos ellos, todos los que vemos aquí, han tenido que responder ante la justicia española, bien ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ante el Tribunal Supremo, Tribunal de Cuentas o a la Audiencia Nacional. Gonzalo. Queda clarísimo, Alba. Como ven todos ustedes, las investigaciones de la Guardia Civil, las pesquisas del Tribunal Supremo, siguen avanzando, del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. Fernando, ¿crees que esta situación, las nuevas revelaciones judiciales, lo que llevamos hasta ahora, la prisión de los Jordis, de Junqueras, de Forn, está haciendo mella en el separatismo o sigue en su misma deriva? Claro que sí, claro que está haciendo mella. La división ahora mismo entre la cúpula, los que toman las decisiones en el PDCAT, antiguo PDCAT, antigua Convergencia, y RC es absoluta. Hay que fijarse en un detalle. Por ejemplo, se acaba de conocer la noticia de que Puigdemont acaba de alquilar una gran masía en Waterloo, en la ciudad belga famosa por la batalla que perdió Napoleón. Mientras Oriol Junqueras lleva bastantes noches en prisión. Es un doble rasero el que están viendo, y que eso está dividiendo evidentemente al independentismo. Y luego no olvidemos que hay una investigación muy importante en marcha, que es la de que la Guardia Civil está intentando demostrar que no se destinara ni 1 euro al referéndum independentista. Si esa investigación sale adelante, probablemente todo el gobierno de Puigdemont de la anterior legislatura tenga que pasar de nuevo por los juzgados por una nueva causa. Por lo tanto, todo se va a dirimir en los juzgados y esto va a agrandar aún más la brecha entre el bloque independentista. Fernando Valls, gracias por atender a las cámaras de este informativo y buenas noches. Gracias a vosotros. Buenas noches. El desencuentro entre Esquerra y Junts per Catalunya sigue patente, y eso que Oriol Junqueras ha propuesto una presidencia simbólica para Puigdemont, paralela a una presidencia real. Se trata de una forma de intentar contentar a Junts per Catalunya al mismo tiempo que pretenden imponerse con un presidente republicano. Junqueras, Sánchez y Cuixart llevan su encarcelamiento ante la ONU. Tras sus intentos fallidos de que el magistrado les concediera la libertad provisional, ahora los separatistas encarcelados argumentan que se vulneran sus derechos fundamentales. Lo solicitan al Grupo de Trabajo contra la Detención Arbitraria de Naciones Unidas y esperan que se tomen todas las medidas necesarias para presionar, dicen, al Estado español. Importantes novedades en las investigaciones policiales respecto al proceso separatista. En primer lugar, la Guardia Civil considera que Oriol Junqueras es el principal organizador del referéndum ilegal del 1 de octubre porque, dice la Benemérita, nadie más quería hacerse cargo de los preparativos del mismo. Así se desprende de las investigaciones de la Guardia Civil y de un informe del Tribunal Supremo al que ha tenido acceso La Vanguardia. En él se dice literalmente: Junqueras era el responsable según sus funciones de los procesos electorales. De hecho, pasó a serlo para la realización del referéndum tras las tensiones políticas en las que nadie quería hacerse cargo de la responsabilidad de su preparación. En cuanto a las revelaciones judiciales, presten atención a lo siguiente. El 1 de octubre se pagó con dinero público, dinero que se destina a materias como la educación o sanidad. El magistrado del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona considera que el referéndum fue financiado con recursos del Fondo de Liquidez Autonómica. Los responsables, la Generalitat directamente, algo que dificulta el rastreo del dinero desviado para el referéndum. Interesantísimas revelaciones del juez Suñer
quien dice que el 1 de octubre se pagó con el dinero del FLA, con el dinero que el Estado prestó a la Generalitat para supuestamente afrontar, abonar facturas de servicios sociales, sanidad, educación, inversiones, algo que desde diversos medios de comunicación como este siempre teníamos la sospecha, digamos, detrás de la oreja. Siempre lo habíamos denunciado, que era necesaria una fiscalización de dónde iba el dinero que el Estado prestaba, en este caso a los independentistas. Y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, lo vamos a recordar, lo negó en varias ocasiones diciendo que ni un duro, ni un euro, que daba el Estado a la Generalitat iba para el proceso independentista. Que ni un euro del presupuesto de la Generalitat vaya destinado ni a financiar partidas presupuestarias de la Generalitat que ya han sido declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, ni las decisiones de la Generalitat, las decisiones políticas de la Generalitat pongan en riesgo los objetivos de estabilidad presupuestaria. ¿Quién va a asumir las responsabilidades políticas de este auténtico escandalazo? Que con dinero público de todos los españoles, del Fondo de Liquidez Autonómica, se pagase el 1 de octubre, el referéndum ilegal, y encima con un ministro que en su día dijo, garantizó, lo acaban de escuchar, que eso no iba a ocurrir. Si antes les contábamos que hoy el juez Llarena del Supremo ha imputado a 6 nuevos políticos implicados supuestamente en la organización del proceso separatista ilegal, los nombres dan mucho de qué hablar, entre ellos Artur Mas. Todo era como consecuencia, entre otras cosas, por las declaraciones de testigos que hoy han pasado por el alto tribunal. Ha sido en el turno de declarar en el tribunal el responsable de la coordinación de la actuación policial de los Mossos en el 1 de octubre, el coronel Diego Pérez de los Cobos. Ha subrayado que los agentes autonómicos actuaron más para la celebración del mismo y que se produjeran las votaciones ilegales que, para impedirlas a sí mismo, señala Joaquín Forn como uno de los impulsores de que los Mossos no cumplieran su trabajo. El juez Llarena sigue avanzando incansable e implacablemente en todas sus investigaciones judiciales. Y atención a las noticias que tenemos. El Tribunal Supremo, no las imágenes que están viendo del Tribunal Constitucional, efectivamente, podría acabar la instrucción del caso del proceso independentista el próximo mes de abril. Es decir, seguirá tomando declaraciones a los imputados y a los investigados y en abril dar por zanjada la instrucción, es decir, la investigación de la trama independentista, de la organización del referéndum del pasado 1 de octubre. Una vez cierre la instrucción, abrirá juicio oral y dirá quiénes son los acusados que deberán responder en el juicio oral, también en abril. Y en esa fecha, los que tengan que responder en el juicio oral, que se iniciará presumiblemente en el mes de junio, todos ellos serán inhabilitados. Y nos referimos evidentemente a Carles Puigdemont, a Oriol Junqueras, a Jordi Sánchez, a Jordi Cuixart y también a Toni Comín. Todos ellos, excepto Cuixart, cargos electos en el Parlamento de Cataluña, que serán inhabilitados si se les abre juicio oral. Por cierto, un juicio que se iniciaría, como les decía, en junio y que estaría visto para sentencia en noviembre. En resumen, en 2018 podría ya conocerse la sentencia y las condenas a todos los implicados por la organización del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre. Y en el asalto de los separatistas radicales del Parlamento de hace 2 días, de cuando Torrent aplazaba esa sesión de investidura, los Mossos tenían orden de no cargar y de no llevar casco para evitar dar la imagen de violencia y de cargas del 1 de octubre. Recordamos que la actuación de los agentes autonómicos y del dispositivo policial fue muy criticado, sobre todo por Ciudadanos, ya que sus diputados tuvieron que salir escoltados del Parlamento catalán a gritos de fachas. Y una nueva agresión de las juventudes de la CUP, de Arran, que por mucho que empiecen a ser habituales ya, no dejan de ser abyectas y evidentemente condenables. Esta vez la víctima ha sido sociedad civil catalana, como víctima, como les digo, de los actos violentos. Ahí ven las imágenes de estas juventudes de la CUP. Concretamente, ayer miércoles una decena de jóvenes escracharon un acto de esta plataforma en Cambrils que se celebraba con ocasión de hablar del adoctrinamiento catalán en las aulas de Cataluña. Finalmente, el acto, como consecuencia de esta presión, de estos escraches, de estas pancartas, de estas bengalas, no
se pudo celebrar. Y en el colmo del delirio separatista, si usted vive en Argentona, un municipio de Barcelona, y retira lazos amarillos de la vía pública, será multado. Eso es lo que le ha pasado a un grupo de ciudadanos que quitaron de la calle estos lazos reivindicativos amarillos y una estelada. El alcalde de la localidad, de la CUP, ha anunciado que no se podían permitir este tipo de actos que califica como vandálicos. Un último punto sobre Cataluña de índole económico, porque hay que lamentar que el turismo ha caído casi un 14% el pasado mes de diciembre de 2017, y es el peor descenso en turismo en esa comunidad desde el año 2009. Supone también el tercer mes que el turismo desciende en esa comunidad autónoma. Sin embargo, en el resto de España se posiciona como el segundo destino del mundo, según la encuesta de Movimientos en Fronteras que hoy ha publicado el Instituto Nacional de Estadística. Nuestro país recibió el pasado año un total de 81 millones de turistas extranjeros, el quinto récord consecutivo. Seguimos, España, batiendo nuevas marcas. Y a pesar de sus numerosas diferencias, Ciudadanos y Podemos acuerdan reunirse para abordar una reforma de la actual ley electoral. A pesar de las discrepancias en numerosas materias, ambos esperan lograr puntos de acuerdo en cuanto a la ley electoral. El encuentro tendrá lugar el próximo jueves a las 10 en el Congreso de los Diputados. Pese a las enormes diferencias entre Ciudadanos y los comunistas, tanto la formación de Iglesias como la de Rivera consideran que existe injusticias en esta ley electoral. Fátima García Manzano, buenas noches. ¿Cuáles son esas injusticias que denuncian ambas formaciones? Buenas noches, Gonzalo. Pues primero vamos a hacerle una pregunta a nuestros espectadores. ¿Recuerdan esta imagen? Es una foto del primer debate televisivo entre Albert Rivera y Pablo Iglesias antes del 20 de diciembre, en el que parecía que ambos líderes iban a entenderse en las próximas legislaturas. Nada más lejos de la realidad. Los representantes de Ciudadanos y Podemos se han convertido en enemigos públicos durante los últimos 2 años. Hasta ahora no estarán de acuerdo jamás a la hora de dar sus apoyos para investir a un presidente, pero sí para impulsar una reforma de la ley electoral. El objetivo es conseguir una ley que sea más justa y más proporcional para los próximos comicios. ¿Pero por qué dicen esto? Vamos a verlo. Estas son las consecuencias de nuestro sistema electoral. La primera de ellas, la ley DONT favorece la concentración de voto. 2 ejemplos. En las pasadas elecciones del 26 de junio, Pacma consiguió 284.000 votos, PNV 286.000 y Bildu 184.000. ¿Saben cuántos escaños se llevó el partido animalista? 0. Mientras que los 2 partidos vascos consiguieron 5 y 2 respectivamente. Otro ejemplo, el sondeo de Sociométrica para El Español. Otorgaban a Vox un escaño con un 2% de los votos. ¿Saben cuánto se llevaría Esquerra con un 2,1? 8. Aquí lo ven. Vamos a por la segunda consecuencia, la forma en la que se distribuyen los escaños en España. Fijémonos en el caso catalán. Su particularidad es que infrarrepresenta a Barcelona y sobrerepresenta a las 3 provincias restantes. Los datos. Barcelona representa el 73,8% de la población catalana, pero reparte solo el 63% de los votos. Mientras que en Lérida, la circunscripción en la que solo viven 5,7% de los catalanes, decide un 11% de la representación política. ¿Cuál sería el sistema idílico entonces? El empleado para las elecciones europeas, en el que solo existe una circunscripción, es decir, los escaños se reparten de forma proporcional con respecto al número de escaños conseguidos en toda España. Así, en las elecciones europeas, el PP consiguió 16 escaños, el PSOE 14, Podemos 5 y así progresivamente cumpliendo con la proporción. Ha quedado clarísimo. Muchísimas gracias, Fátima. Y en la calle, ¿qué opinan los ciudadanos de que se produzca esta reunión entre Pablo Iglesias y entre Albert Rivera? Es evidente que la ley electoral es injusta, que favorece a los partidos mayoritarios, al Partido Popular y al Partido Socialista, y sobre todo y de qué manera a los nacionalistas, PNV, Bildu, Esquerra y también al PDeCAT. ¿Está justificada, por tanto, la reunión entre Rivera y Pablo Iglesias? Julia López ha sacado los micrófonos de este informativo a la calle. Ciudadanos y Podemos van a reunirse la próxima semana para tratar de impulsar una reforma de la ley electoral. ¿Creen ustedes que Ciudadanos debe reunirse con Podemos, aunque sea para reformar una ley injusta? Sí, deberían de ponerse de acuerdo todos. Vamos, es una falsa, no puede ser. No hay que reformar
hay que desmantelar muchas instituciones. Una ideología muy diferente y no creo que lleguen a ningún punto de acuerdo, la verdad. Sí. ¿Por qué? Pues porque debían de ponerse de acuerdo todos, está claro. Son políticas tan contrarias que no sé si sería consecuente con lo que piensan, pero si es para una ley injusta, pues sí. Yo creo que para mejorar tenían que hacerlo también, si no es así no hacemos nada tampoco. Siempre deben de reunirse todos los partidos políticos que han votado todos los españoles para tomar una decisión y arreglar todos los problemas que haya. No creo. ¿Por qué? No confío en Podemos. Confío más en Ciudadanos que en Podemos y yo creo que es suficiente lo que ya hace Ciudadanos para que se esté reuniendo con los demás. Sí, a esa ley hay que cambiarla porque si no ni Ciudadanos va a poder llegar a donde tiene que llegar. Solamente van para el tema electoral, lo demás no tienen nada que ver ni el uno con el otro. O sea que yo sí que estoy de acuerdo. Polémico artículo, sin lugar a dudas, el publicado esta semana en el diario británico The Times, en el que se ridiculizan las costumbres españolas, con ironía, eso sí. Pero este artículo, ya tiene réplica, Alba. Así es, la Gaceta ha publicado una pieza en la que se recuerda a los ingleses su afición por la bebida y las peleas callejeras. ¿Qué cosas dicen ellos de nosotros y nosotros de ellos? María Matos, Javier Torres, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Alba Vila. Bueno, pues vamos a ver por qué este artículo no deja nada bien parados a los españoles en este artículo del diario británico, ¿no? Su autor es Chris Haslam y asegura que los españoles juramos como camioneros, es decir, que se quejan de que decimos muchísimas palabrotas, como si ellos no estuviesen todo el día con la palabra en la boca que empieza por F. Y también les parece muy mal que bebamos el vino tinto frío. Y también que no nos terminemos la cena siempre, es decir, que no dejemos cosas en el plato, porque la comida la hemos pagado, por cierto. Y entonces ahora, Javier Torres. Vamos con la réplica publicada hoy por el diario La Gaceta. Recuerda a los ingleses que aún mantienen la costumbre de mirar al mundo como si mantuviesen el imperio, cuando cada día es más probable que sus antiguas posesiones acaben colonizando la metrópoli. Además, el caso de Londres, ya en la capital británica son menos de la mitad los ingleses de pura cepa, es decir, el 45%, y además el alcalde es de origen pakistaní. En el reportaje del Times también se dedica mucho espacio a hablar de nuestros modales. Dicen que los españoles somos sucios, mal educados y que también hablamos a gritos. Y lo que más nos ha sorprendido es que para ellos los españoles tiran el por favor y el gracias al suelo, es decir, que no lo utilizamos nunca. Por su parte, en la Gaceta se recuerda que pocos pueblos han olvidado con tanta eficacia toda noción de educación, discreción o decoro como el británico. Y la gastronomía tiene también muchísima importancia para el Times. Les parece rarísimo que cenemos a las 10 y que de primero se tome cerveza o vino tinto congelado, como ellos dicen. Y sin duda también lo que peor llevan es que nos comamos todo lo que nos pongan en el plato. Los países que han sufrido hambrunas son bastante maniáticos. Hablando de comida, María, según Juan Español, el autor del artículo en La Gaceta, para parecer inglés hay que engordar y mucho, ya que dice que en Gran Bretaña es el país más obeso de Europa Occidental. Además, el 58% de los niños británicos cena frente al televisor y el 36% no come nunca con otros miembros de su familia, mientras que el 34% ni siquiera tiene una mesa de comedor en la que cenar. Pues sí, el periodista inglés, además de gastronomía, habla de varios. Según su punto de vista, ser español significa entrar en un bar y empezar a besar y abrazar a completos desconocidos y gritar, oiga, camarero, y tirar todo lo que no puedas comer o beber al suelo, excepto los vasos, porque si no bebemos, ¿qué hacemos, no, Javier? Sí, de bares se trata, María. En La Gaceta, Juan Español recuerda la afición inglesa a emborracharse. Un inglés sabe que lo pasó realmente bien la noche anterior, cuando no se acuerda absolutamente de nada. Beber en abundancia le reportará ventajas, especialmente un sábado noche, porque es difícil soportar sobrio las calles de una gran ciudad británica cuando comienza a anochecer. Bueno, y las mujeres tampoco salen. Interesantísimas las reflexiones, la comparativa, lo hemos querido hacer, el The Times, desde luego que era irónico, había que entenderlo, pero se ha publicado y no ha sentado bien, y la prensa española ha querido utilizar la misma vara de medir para responder a la prensa británica. Para hablar de todo ello tenemos con nosotros a un británico residente en España en los últimos 7 años, inglés de pura cepa, pero también muy bien acogido en España. Se llama Patrick. Patrick, buenas noches. Buenas noches.
¿Podrías hablar un poco más bajo, por favor? Ah, sí, claro. Sí, vale, Bueno, Patrick, vamos a ver. En primer lugar, cuando leíste este artículo de Times, ¿qué pensaste? ¿Compartes o cómo lo interpretaste? No sé si era la fina ironía inglesa, si iba en serio. ¿Qué te pareció? Pues primero hay que tener un sentido de humor, ¿no? Obviamente no es un artículo súper serio, ¿no? Pero vale, había bromas y luego había una broma algo sin gusto al final, pero en general es como hay que reír un poco de sí mismo, como yo tengo que aguantar las bromas de los españoles, como los ingleses no nos duchamos, nuestra comida es malísima. No se duchan los ingleses, eso le dicen, le gastan ¿Qué dicen de bromas? nosotros? ¿Ah, sí? Sí. Falta de higiene, digamos. Sí, un poco, sí. Dientes. ¿Dientes también? Malos dientes. ¿Qué me dice? Sí. Muchas cosas. Yo tengo que sufrir mucho en este país. La comida, sí, esto del Imperio Británico, no, creo que no es verdad, ¿no? Pero sí, un par de cosas. Pero un país fantástico. ¿Dice el Reino Unido o España? Los dos, en los dos. sí. Alba. ¿Y a qué vienen los británicos a España si no es a por el sol, el turismo, el alcohol, la fiesta? ¿A qué vienen a nuestro país? Bueno, vienen a eso o algo más, ¿no? A eso te refieres, claro, que no solo vienen a eso, ¿no? Sí. Hay que entender que un periodista un poco pesado y el resto somos muy simpáticos. Bueno, vamos a ver. A mí me gustaría ir desgranando algunas cosas porque a mí me ha dejado estupefacto y entonces quiero que me explique usted qué es ironía, qué es broma y qué a lo mejor de este artículo es cierto. Por ejemplo, asegura este articulista que los españoles juramos como camioneros. ¿Esto qué quiere decir? Pues hay un poco de verdad en eso, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque cuando habláis utilizáis un poco palabras como traviesas, ¿no? Sí. Como diría mi hijo. Es que, bueno, sí. Vale, no puede hablar por su hijo. Bueno, bien. Sí. Es decir, que decimos muchas palabrotas y que utilizamos muchos slang words, ¿no? Que se dice, o como... Pero es verdad, ¿usted lo nota también en el trato de los españoles en el día a día? ¿Utilizamos palabrotas? Un poquito, sí. Sí, ¿no? Pero yo creo que también en Inglaterra notaría eso mismo. Claro, con lo cual no es propio de España, no es una particularidad propia de nuestro país. Ocurre también en Inglaterra, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. Bueno, varios medios de comunicación, como le decía, han hecho esta réplica. Dicen, por ejemplo, que los ingleses que aún mantienen la costumbre, en fin, de mirar al mundo como si aún mantuviesen el Imperio Británico y que en Londres, por ejemplo, cada vez hay menos British people, ¿no? Que cada vez hay más inmigrantes, con lo cual esta es una realidad. Incluso el alcalde de Londres no es británico 100%. Sí, un poco es un caso de The Empire Strikes Back, ¿no? Entonces, sí, es verdad que en Londres es una ciudad bastante multicultural y hay bastante españoles también. Es una mezcla de amigos. Bueno, vamos a ver, porque sí que es verdad que se habla mucho de Mallorca, de Menorca, de Ibiza, de toda la Costa Brava y aquí es verdad que la mayoría de turistas que vienen a nuestro país y que lamentablemente salen en los informativos y demás, pues muchos son alemanes, británicos, pero hay muchos otros británicos que no vienen aquí a liarla, que vienen a hacer turismo, a visitar la Alhambra, a visitar la Sagrada Familia, a hacer el Camino de Santiago, es decir, gente más normal, más decente. El turismo británico, los británicos que vienen aquí a emborracharse no representan al 100% de los británicos, como se dice en este artículo. No. Pues si no, el país no funcionaría, claro. Y no puedo hablar, porque yo soy hombre civilizado, pero a lo mejor después de 3 botellas de vino, a lo mejor sí salgo como el tío de Magaluf, ¿no? ¿Magaluf ha estado usted, Patrick? No. No ha tenido la ocasión de ir a Magaluf, ¿no? Bueno, vamos a ver. La gastronomía tiene mucha importancia según el Times, que esto me ha llamado mucho la atención. ¿Le parece rarísimo que cenemos a las 10? Sí. ¿Usted se ha acostumbrado a los horarios españoles de comida? Sí, bastante, sí. ¿Sí? ¿A qué hora cena usted, por ejemplo? Durante la semana a las 9 o algo, ¿no? Sí. 9, ¿no? Sí, pero jueves, viernes, fines de semana un poco más tarde. ¿Y le sorprende que tomemos cerveza o vino tinto congelado, como dicen ellos, de primero o no? ¿O esto ya también se ha acostumbrado? No, es algo que he asumido ahora, después de 7 años. No, no es verdad. Sí, vale. Bueno, vamos a ver, y ya por ir concluyendo. El periodista inglés, que también me llama mucho la atención, habla de bares. Según el artículo de Times, ser español significa entrar en un bar, besar, y cito textualmente, y abrazar a completos
desconocidos, gritar "oiga" al camarero y tirar todo lo que se pueda comer o beber al suelo, excepto los vasos. Esto es una caricatura también. Pues si vais ¿O a... no? ¿O es cierto? ¿No? Es que No, lo del besos desafortunadamente no es verdad, pero lo de... bueno, podéis ir al Mercado de la Paz en Madrid, por ejemplo, y algunos bares ahí, y hay un poco de cosas en el suelo, pero... sí, para decir la verdad. Que sí, que sí. Bueno, entonces vamos a ver... ¿Cómo son las relaciones ahora de verdad? ¿Cómo se ha sentido usted integrado en España? Lleva 7 años, tiene mujer española, hijos que entiendo que tendrán la doble nacionalidad, pero trabaja usted en España, está afincado en España y su acogida ha sido fantástica, ¿no? Fantástica, sí, sí. A mí, obviamente hay muchas bromas y todo de Blas de Lezo. No sabía de Blas de Lezo antes de venir aquí. Sí, con razón y a mí me encanta y a ver si me podéis seguir aceptando después de esta entrevista. Bueno, ya por último, las relaciones entre ambos países, entre las personas españolas que van al Reino Unido y viceversa, entiendo que hay normalidad absoluta, ¿no? O sea, esto es la excepción y no debe regirse una crítica a los británicos y menos a los españoles por estos dos reportajes, ¿no? No, son tonterías. La mayoría de los españoles son fantásticos, ingleses también. Bueno, hay unos pesados como siempre, pero hay que tener sentido de humor. Bueno, Patrick, muchísimas gracias por haber estado esta noche en este informativo y haber puesto un poco de humor y de luz y desdramatizar estos artículos que desde luego están siendo muy polémicos. No se habla de otra cosa en nuestro país. Bueno, de Cataluña también se habla bastante, del proceso independentista, pero este desde luego ha sido para desengrasar, ha estado bien. Gracias y buenas noches. Gracias. Buenas noches. La disciplina mejora los resultados académicos, según un estudio que ha publicado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos a partir de los datos del último informe PISA. Con estos datos se demuestra que ni las clases extraescolares ni el mayor número de ordenadores ayudan en absoluto, pero que sí lo hace satisfactoriamente además un clima ordenado, ambiente disciplinario y una buena relación del alumnado con el profesorado. Disciplina. Y atención a lo que ha ocurrido en Suecia, porque este país ha recuperado el servicio militar y Francia, como les contábamos la semana pasada, ya lo ha anunciado. ¿Y si volviera la mili a España? Es lo que propone el famoso juez de menores Emilio Calatayud. Este magistrado de Granada defiende la propuesta de Macron, el presidente francés, de impedir que los jóvenes adolescentes que todavía no han cumplido 14 años acudan a las clases con el móvil y, entre otras cosas, para solucionar esto, proponen recuperar la mili. Plantea que el servicio militar pudiera tener una duración de 3 meses, sin distinción de sexos, y así enseñarles que además de derechos tienen obligaciones. Sobre esta cuestión, sobre cómo o qué implicarían nuestros jóvenes, qué consecuencias les traería el recuperar el servicio militar obligatorio, le hemos preguntado al legionario Guillermo Rocafort y esto es lo que opina. Bueno, la verdad es que aporta muchísimas cosas y la verdad es que casi todas buenas. Supone el identificarte con tu nación, el darle un tiempo de tu juventud a un proyecto común, colaborar en la defensa, ser consciente de que la defensa la tienen en Europa y en España la tenemos que, digamos, proporcionar nosotros mismos. No tiene que ser una defensa que venga impuesta de Estados Unidos, una defensa extranjera. Y sin lugar a dudas, España, que es una nación de gran tradición militar, volvería a su propia identidad, que son las tradiciones y, desde luego, el servicio militar y el conocer pues, que el mundo no es ese mundo que nos han vendido los pacifistas, un mundo de colores, sino que detrás de nuestras fronteras hay verdaderos lobos que nos quieren morder. Pero claro, hoy en día nos hemos relajado tanto en los 40 años que así estamos, con un presupuesto de defensa que es el más bajo de Europa y desestructurados desde un punto de vista militar. 9:15 de la noche, abrimos página económica porque el índice de precios al consumo se ha frenado en enero. Ha retrocedido el IPC un 1,1% durante este mes hasta situarse en el 0,5%, el nivel más bajo de los últimos 16 meses. Así se plasma en el indicador publicado por el Instituto Nacional de Estadística, que señala que la tasa tan baja de este IPC es por el abaratamiento de la electricidad.
El BBVA ganó en 2017 3.519.000 euros el pasado año, lo que supone un 1,3% más. Por otro lado, el Banco Santander ganó 6.619 millones en 2017, un 7% más que el año anterior. Haber adquirido el Banco Popular en junio y sin liquidez no ha supuesto mayor problema, ya que la entidad ha crecido un 2% más de lo previsto por sus analistas. Incluso se espera que este 2018 sus mercados crezcan. Y buenas noticias también de empresas de nuestro país. Atención, porque el Corte Inglés ha entrado en la lista de las 500 marcas más, y les cito textualmente, valiosas del mundo. También están, entre otros, Zara, Santander y el BBVA. Según un informe, la marca española más valiosa sigue siendo Zara, con un valor de más de 17.000 millones de dólares y un crecimiento del 21,2%. Por su parte, el Corte Inglés, como les decía, entra por primer lugar en este ranking, en el puesto 434, con una valoración de más de 4.100 millones de dólares, gracias, dice este informe, a lo que les voy a decir. Abro comillas, su empleabilidad y atención al cliente, y por ser uno de los mayores aportadores de riqueza del país. Más asuntos. El Gobierno pretende recuperar el horario laboral de 35 horas semanales de los funcionarios, horario que tenían antes de la crisis económica. El Ejecutivo va a negociar esta medida, entre otras peticiones de los funcionarios. Ha sido el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el que lidere las conversaciones con los sindicatos. Recordamos que en España trabajamos una media de 40 horas semanales. La jornada laboral normalmente comienza a las 9 de la mañana, parando 2 horas para comer. A las 4 de la tarde nos reincorporamos a la oficina hasta aproximadamente de media las 7. En nuestro país vecino, Francia, dedican una media de 35 horas semanales al trabajo, 5 menos que en España, con un horario de oficina de 8 a 9 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde. Está en nuestro plató Javier Torres. Javier, buenas noches de nuevo. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches. Polémica con la memoria histórica porque el Partido Popular ha multado, ha sancionado a un alcalde de su propia formación de un municipio. De Pajares de la Laguna. Pajares de la Laguna. Ha remitido una carta a Pío García Escudero, al presidente del Senado, en el que se muestra muy crítico con la ley de la memoria histórica y también con la propia propuesta del Partido Socialista de ampliar esta ley de la memoria histórica. La verdad que el tono de la carta es un poco duro, llama mamporrero a Pío García Escudero y también tiene palabras muy gruesas para referirse al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. La ley de la memoria histórica, recordemos, Gonzalo, que el Partido Popular prometió derogarla si llegaba al poder. Rajoy llegó al poder con mayoría absoluta, al final no la derogó y todavía pues tenemos vigente esta ley. La propuesta que ha solicitado el Partido Socialista, que tendrá el apoyo de todas las fuerzas políticas, a excepción del PP, que el Partido Popular pues se va a abstener. Sin embargo, pues se trata de una, como comentábamos ayer, de una propuesta bastante radical, pues pretende y planea multar a quienes, profesores, por ejemplo, o periodistas en medios de comunicación, osen decir algún elemento positivo del franquismo. Por ejemplo, que durante el franquismo pues, se produjo el mayor desarrollo económico de la historia de España, o que Franco fue el artífice de la sanidad pública, de la seguridad social, o incluso de muchísimos pantanos, Gonzalo. De momento, el alcalde, como digo, está expedientado y el Partido Popular pues, se ha vuelto a posicionar, por decirlo así, de una manera favorable o al menos neutral con el tema de la ley de la memoria histórica. ¿Ha dicho algo después de la sanción este edil popular? No, de momento no sabemos si ha reaccionado a este expediente que le ha abierto el partido y, como decimos, el Partido Popular tiene previsto en esta reforma que plantea el Partido Socialista abstenerse. Por lo tanto, entendemos que con todas las fuerzas del Parlamento, Ciudadanos, Podemos y nacionalistas, esta reforma va a salir adelante, Gonzalo. Muchísimas gracias, Javier. Gracias. Y buenas noches. Más noticias. Visto para sentencia. Atención, el juicio contra Pablo Rivadulla, más conocido por todos como el rapero Pablo Hasél. Ha acudido hoy a la Audiencia Nacional para responder de acusaciones de delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias contra la corona y el Estado. Y hoy, como les digo, ha quedado visto para sentencia. Durante el juicio que se ha celebrado hoy, el rapero ha defendido ante preguntas de la Fiscalía, que acusa a la monarquía con esos apelativos, porque es público y notorio que con dinero público se han financiado juergas y amantes, algo que se ha relatado en multitud de medios, incluso revistas del corazón, algo por lo que a él, dice, se le quiere
condenar. Así se defiende del contenido de su canción Juan Carlos el Bobón, cuyo contenido ha sido objeto de investigación porque en ella afirma que Juan Carlos I tenía amantes, que era un capo mafioso o que asesinó a su hermano menor. Vamos a recopilar algunos extractos de sus canciones. Sé que la libertad no sale gratis, como el Ejército Rojo que derrotó a los nazis. Me condenaron a 2 años por hacer canciones, pero no lograron que este mensaje revolucionario abandone. Ahora me piden 5 más, pero el odio le tatuó mi conciencia, ni un paso atrás. Es decir, que puedo pasar hasta 7 por denunciar las injusticias de este régimen decadente. Pero no voy a pedir perdón por todo lo escrito, aunque decir la verdad en este estado fascista sea delito. O decir que la fiesta no es tu máximo interés. Me pone una querella el presidente del Betis por antinazi. Están más perdidos que el Yeti. En Twitter también este rapero decía en la red social: muchos temporeros durmiendo al raso están en peores condiciones que Ortega Lara y sin haber sido carceleros torturadores. Aseguraba también Pablo Hasél, este polémico rapero, a la plantilla del Betis que defiende al nazi. Si no fuera porque también morirían pilotos y azafatas, les desearía que su avión se estrellara. Y por último, afirmaba este íntimo amigo de los comunistas de Podemos que si todas las corridas de toros acabaran como las de Víctor Barrio, más de uno íbamos a verlas. Y en los deportes, Juan Manuel Pérez Noya, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, Copa del Rey, semifinales, moviditas. Moviditas, moviditas. En apenas unos minutos comienza ese Barça-Valencia, el Barça que va a por todas. Ojo a la alineación que sacan. Pero hay que hablar de, antes de la Copa del Rey, de una lesión muy grave en la NBA. Vamos a ver las caras, la reacción de cómo se encontraban, cómo reaccionaban los compañeros de este jugador de la NBA después de esa gravísima lesión. La vemos en unos minutos, pero ya advertimos de que la imagen va a impresionar bastante. Hablamos ya de la Copa del Rey, porque el protagonista de hoy es ese Barça y ese Valencia, pero ayer Sergio Rico. Se había adelantado el equipo hispalense en Butarque del campo de Leganés, pero en esta acción logró el empate el equipo del equipo de Leganés. Vemos cómo agarra ligeramente Siobas con la mano, con el brazo, impidiendo la salida, obstaculizando la salida a Sergio Rico. Le sujeta del hombro. El meta sevillista no consiguió despejar ese balón que acabó rebotando en el jugador griego y entrando en la portería del Sevilla. Él pidió falta, pero lo cierto es que le faltó contundencia porque si hubiese salido con la rodilla por delante no habría acabado la jugada en gol. Vamos a ver la disculpa que subió el propio meta sevillano después del partido, reconociendo su error. Dice que lo asume y que pide perdón al Sevilla y al todo el sevillismo. De hecho, especifica que la semana que viene, en la vuelta de esa semifinal, se dejará la vida para que el Sevilla llegue a la final de la Copa del Rey. A raíz de este fallo, durante todo el día, muchísimos metas, muchísimos compañeros de profesión se han puesto en contacto con Sergio Rico para mostrarle su apoyo, porque ahora mismo lo está pasando muy mal, la afición del Sevilla se está cebando con el meta. Vamos a destacar uno de estos mensajes porque a nosotros nos ha parecido especialmente llamativo. Antonio Adán, portero del Betis, el máximo rival precisamente del Sevilla, que a pesar de esa rivalidad, por delante de todo está la humanidad. Dice: desde el otro lado de la ciudad, eternos rivales en el campo, pero siempre con vos. Sigue disfrutando de la demarcación más ingrata del fútbol. Hay que reconocerlo, muchas veces aciertas, pero como falles en una sola ocasión, el portero es el jugador más criticado. Bueno, esto ha sido ayer la actualidad del Sevilla y hoy toca mirar hacia el frente, toca hablar de los fichajes, porque ha acabado el mercado de fichajes y el Sevilla es el equipo que más se ha movido en España. El que más ha gastado ha sido el Barça, con esos fichajes de Yerry Mina y de Coutinho, pero el Sevilla se ha reforzado muy bien con Layún, con Sandro, que llegaba ayer por la mañana a Sevilla, y también con Roque Mesa. Los tres los pretendió el Betis, pero los tres finalmente acabaron en el máximo rival. Hoy se han explicado y han dicho por qué prefirieron irse al Sevilla y no al eterno enemigo. El que se fue al eterno enemigo fue Íñigo Martínez. Por eso hoy la Real Sociedad ha querido tener un detalle con todos sus socios, que siguen dolidos. Ya es historia, han publicado en sus redes sociales con esta imagen del dorsal que llevaba Íñigo hasta hace muy poco, porque ofrecen la posibilidad de que todos sus aficionados que tengan una camiseta de la Real, no actual, sino también del pasado, pueden ir hasta las tiendas oficiales de la Real Sociedad y no solamente le van a retirar el dorsal, le van a dar una camiseta nueva con el jugador que ellos prefieran. El que ha llegado a sustituir a Íñigo Martínez es Héctor Moreno, 6 millones de euros, pagan a Roma, su antiguo equipo, el central mexicano, rindió a muy buen nivel
tanto en el PSV Eindhoven como en el Español, ya se ha enfundado la camiseta Txuri-Urdin. Así ha explicado por qué aceptó a última hora, poco antes del cierre del mercado, la oferta donostiarra. En mi cabeza no estaba, sinceramente, la opción de salir, pero al momento que me llama mi agente, como comentas, y me dice que ustedes están interesados, pues cambió totalmente la idea que tenía, porque sé que salgo de un gran club, pero llego a otro gran club. Bueno, vamos a ir con esta imagen, no hace falta comentarla. Así de doblado hacia afuera quedó el tobillo de este jugador. Se lesiona para el resto de la temporada y, por desgracia, peligra su carrera Gonzalo Alba. Muchísimas gracias, Juan Manuel, y buenas noches. Alba, nos vamos. Nos vamos, volvemos mañana con más información a las 8:30, pero no olviden suscribirse para recibir todo ese análisis de la jornada en boletín.gaceta.es. Claro que sí, el periódico de información de esta casa, donde pueden de manera gratuita recibir toda la información, la mejor del día, los mejores recopilatorios. Nos vamos, les dejamos ya con Tiempos Modernos. Después, Gracias por Nada, y atención, a las 10:15 de la noche tendremos ocasión de entrevistar a Inés Arrimadas, la vencedora de las pasadas elecciones autonómicas en Cataluña. La información vuelve mañana a las 8:30. Que pasen buena noche. Adiós. Comenzamos un nuevo mes, febrero, y antes de contaros cómo se espera en este 2018, vamos a ver qué es lo habitual que tengamos durante un mes de febrero típico en nuestro país. Lo normal es que tengamos precipitaciones de alrededor de 53 litros por metro cuadrado. Suele ser muy lluvioso en Galicia, el Cantábrico y el sur peninsular, y las zonas más secas son el interior de Cataluña, Aragón y Canarias. Febrero además es un mes muy frío, es el tercer mes más frío del año, con una temperatura que suele estar alrededor de los 8 o 9 grados. Y este febrero de 2018 lo vamos a comenzar con anomalías negativas, es decir, con temperaturas que van a estar ligeramente por debajo de lo normal en gran parte de la península, especialmente en la primera quincena. En la segunda quincena estas anomalías se quedarían sobre todo en zonas del extremo norte peninsular y también del sudeste, y en el resto del país tendríamos temperaturas dentro de lo normal. En cuanto a lluvias, esperamos que febrero sea un mes más lluvioso en áreas del Mediterráneo, en el archipiélago balear, en el sudeste y también en las Islas Canarias, y esperamos que sea más seco de lo normal en puntos del oeste en la primera quincena. En la segunda la situación tiende a normalizarse, pero todavía en el archipiélago balear tendremos precipitaciones por encima de la media.